Hay una posibilidad que resulta bastante incómoda. Y es que una parte de la persona que hoy crees ser, nunca la hayas elegido. No porque alguien decidiera por ti, sino porque los cambios más importantes casi nunca llegan como una decisión. Llegan tan despacio, que un día dejas de preguntarte si todavía eres la misma persona. Lo más extraño no es cambiar. Lo más extraño es descubrir que el cambio llevaba tanto tiempo ocurriendo, que ya no sabes exactamente cuándo dejó de ser una excepción, para convertirse en tu forma de vivir. Hay cambios que llegan haciendo ruido. Los recuerdas con facilidad. Recuerdas el día que cambiaste de trabajo, la ciudad a la que te mudaste, la conversación que puso fin a una relación. Esos cambios tienen una fecha, casi podrían señalarse en un calendario. Pero hay otros que no. Y quizás sean los que más terminan transformando una vida. Porque no llegan de golpe. Llegan tan despacio que, mientras ocurren, parecen no estar ocurriendo. Lo extraño es que no desaparecen por ser pequeños. Al contrario, precisamente porque apenas hacen ruido, consiguen quedarse. Hay un momento en el que alguien dice una frase casi sin importancia. Antes no eras así. Y tú sonríes. O respondes cualquier cosa, porque no te apetece convertir esa frase en una conversación. Pero cuando todo termina, cuando vuelves a estar solo, la frase sigue ahí. No porque haya sido especialmente dura, ni porque venga de alguien que te conozca mejor que nadie, sino porque, por primera vez, no consigues apartarla tan rápido como otras veces. No es que pienses que tiene razón. Tampoco piensas que está equivocado. Simplemente ocurre algo muy silencioso. La frase encuentra un lugar dentro de ti, donde nunca había llegado. Y sin darte cuenta, empiezas a hacer algo que llevabas mucho tiempo sin hacer. Empiezas a mirar hacia atrás. No para recordar grandes momentos. Curiosamente, tu memoria no busca los días importantes. Busca escenas. Escenas tan pequeñas que, cuando ocurrieron, parecían no significar nada. Recuerdas una conversación. Alguien te preguntó qué querías hacer aquel fin de semana. Y respondiste, que te daba igual. No era mentira. De verdad te daba igual. O, al menos, eso creías. Pero ahora, al recordarlo, aparece una pregunta distinta. ¿Cuánto hacía que no sabías realmente qué te apetecía? Porque decir me da igual una vez no significa nada. Todos lo hacemos. El problema nunca empieza con una sola vez. Empieza cuando dejas de notar que llevas demasiado tiempo diciendo lo mismo. Y aquí ocurre algo curioso. La mente tiene una forma muy particular de protegernos. Cuando un cambio es pequeño, lo trata como si fuera temporal. Es solo esta semana. Cuando pase esta época volveré a ser como siempre. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa. Son frases normales. Todos las hemos dicho alguna vez. Y quizá, en ese momento, incluso eran verdad. Lo que casi nunca vemos, es que algunas verdades duran tanto, que acaban convirtiéndose en nuestra forma de vivir. Hay una diferencia muy grande entre adaptarte a una situación, y empezar a adaptarte a ti mismo. La primera tiene un final. La segunda casi nunca avisa de cuándo empieza, porque no sucede una mañana. No te despiertas pensando, hoy voy a dejar de ser quien era. Sucede de una manera mucho más discreta. Un día dejas de llamar a alguien porque estás cansado. Otro día decides no explicar cómo te sientes porque no tienes energía para hablar de ello. Otro día renuncias a algo que te hacía ilusión porque ahora hay cosas más urgentes. Y ninguno de esos días parece importante. Si alguien te preguntara entonces si estás cambiando, probablemente responderías que no. Dirías que simplemente estás viviendo. Y tendrías razón. Porque ese es precisamente el problema. Los cambios más profundos casi nunca se sienten como cambios. Se sienten como la vida. Y quizá por eso cuesta tanto reconocerlos. Porque esperamos que una transformación se parezca a una decisión. Esperamos notar el momento exacto. Como si hubiera un antes muy claro, y un después completamente distinto. Pero casi nunca existe esa frontera. Entre quién eras, y quién eres ahora, hay cientos de días que parecían exactamente iguales. Y esa es la razón por la que pasan desapercibidos. Hay algo que solemos imaginar mal. Pensamos que una persona cambia cuando toma una decisión importante.
Pero muchas veces ocurre justo al revés. Primero cambia. Y mucho después se encuentra una explicación para ese cambio. Es como mirar una fotografía antigua. Nadie nota que un niño está creciendo mientras lo ve cada día. Solo lo descubre cuando encuentra una foto de hace 5 años. Entonces sí, entonces el cambio parece evidente. Y aparece una sensación extraña. No recuerdas el día en que dejó de tener aquella cara. No existe. Existieron miles de días tan parecidos entre sí, que ninguno parecía especial. Con nosotros pasa exactamente igual. No convivimos con una versión antigua de nosotros mismos para compararnos continuamente. Convivimos con el presente. Y el presente tiene una capacidad enorme para parecer normal. Incluso cuando ya no se parece a lo que era antes. Aquí empieza a abrirse otra puerta. Porque quizá el cambio más difícil de descubrir no es el que ocurre en lo que haces. Es el que ocurre en lo que dejas de notar. Hay un día en el que contestar con menos ilusión parece normal. Otro en el que cancelar un plan parece normal. Otro en el que dejar para más adelante, aquello que te hacía bien, también parece normal. Y como todo parece normal, nada llama tu atención. Hasta que un día miras hacia atrás. Y entonces ocurre algo que descoloca profundamente. No solo descubres que has cambiado. Descubres que hubo una versión de ti que fue desapareciendo poco a poco, mientras tú estabas demasiado ocupado, intentando que todo siguiera funcionando. Y esa idea pesa más de lo que parece. Porque nadie siente que está perdiendo una parte de sí mismo, mientras intenta llegar al final del día. Nadie termina una jornada pensando, hoy me he alejado un poco más de quien era. Pensamos cosas mucho más pequeñas. Estoy cansado. Ya descansaré. Cuando tenga tiempo volveré a hacerlo. Y quizá ahí se esconde una de las trampas más silenciosas de la vida, que casi todo lo que perdemos, lo perdemos convencidos de que algún día volveremos a recuperarlo. Y esa promesa tranquiliza. Porque sentir que algo es temporal, duele mucho menos, que aceptar que quizá está cambiando delante de nosotros. Pero aquí aparece algo todavía más difícil de ver. Porque quizá no echas de menos solamente las cosas que hacías. Quizá empiezas a echar de menos a la persona que existía mientras las hacía. Y esa diferencia cambia completamente la pregunta. Porque ya no se trata de recuperar una afición. Ni una rutina. Ni una costumbre. Empieza a aparecer otra sensación, mucho más difícil de nombrar. La sensación de recordar una versión de ti, que todavía reconoces, pero que ya no sabes exactamente dónde quedó. Y es curioso que esa sensación no aparezca cuando estás viviendo el cambio. Aparece mucho después. Cuando una escena cualquiera hace de espejo. Puede ser una fotografía. Una canción que no escuchabas desde hace años. Un lugar por el que vuelves a pasar casi por casualidad. O alguien que te dice una frase tan sencilla como: ¿te acuerdas de cuando tú siempre? Y no termina la frase. No hace falta. Tu cabeza la termina sola. Porque, de repente, recuerdas a esa persona. No como si estuvieras recordando a un desconocido. La recuerdas como quien vuelve a entrar en una casa donde vivió mucho tiempo. Reconoces cada rincón. Sabes dónde estaba todo. Pero al mismo tiempo sientes algo extraño. Ya no vives allí. Y quizá esa sea una de las experiencias más difíciles de explicar. Porque no sientes que hayas dejado de ser tú. Sientes que una parte de ti se fue alejando tan despacio, que nunca escuchaste sus pasos. Aquí solemos cometer un error muy humano. Pensamos que solo cambia aquello que decidimos cambiar. Como si nuestra identidad dependiera únicamente de nuestras decisiones. Pero vivimos mucho más tiempo adaptándonos que decidiendo. Y las adaptaciones también dejan huella. De hecho, hay adaptaciones que terminan hablando más fuerte que nuestras propias decisiones. Piénsalo un momento. ¿Cuántas cosas haces hoy simplemente porque te acostumbraste? No porque las eligieras. No porque un día pensaras que eran la mejor opción, sino porque, poco a poco, dejaron de parecerte extrañas. Eso ocurre con los horarios. Con la forma en que respondes. Con la manera en que hablas. Con lo que permites. Con lo que callas. Incluso con la imagen que tienes de ti mismo. Y aquí aparece una pregunta que casi nunca nos hacemos.
¿En qué momento una costumbre deja de ser una costumbre y empieza a sentirse como parte de tu personalidad? Porque esa frontera existe, y es mucho más fina de lo que imaginamos. Al principio dices, estoy actuando así porque la situación lo necesita. Después dices, últimamente soy así. Y, sin darte cuenta, un día terminas diciendo, es que yo soy así. Fíjate en el recorrido, la situación, después el momento. Y por último, la identidad. No cambió solo lo que hacías. Cambió la historia que empezaste a contarte sobre quién eras. Y cuando una historia se repite suficientes veces, deja de parecer una historia. Empieza a parecer una verdad. Pero aquí ocurre algo que puede cambiar la forma de mirar todo lo anterior. Que una historia te haya acompañado durante mucho tiempo, no significa necesariamente que siempre haya sido tuya. A veces solo significa que la has repetido demasiadas veces. Y quizá por eso resulta tan difícil distinguir entre lo que eres y aquello a lo que simplemente te has acostumbrado. Porque la costumbre tiene una capacidad enorme para disfrazarse de identidad. Hay personas que llevan años diciendo, yo siempre he sido muy reservado. Y quizás sea verdad. O quizá hubo un momento en el que dejaron de sentirse escuchadas, y hablar empezó a cansarlas. Hay personas que dicen, nunca he necesitado a nadie. Y puede que también sea verdad. O puede que, después de demasiadas decepciones, necesitar dejara de parecer una opción segura. No se trata de discutir quién eres, se trata de preguntarte algo mucho más delicado. ¿Cuántas partes de tu forma de ser nacieron como una adaptación y terminaron pareciendo tu personalidad? Esa pregunta no busca una respuesta rápida. Porque cuanto más despacio la miras, más cosas empiezan a aparecer. Empiezas a recordar momentos que nunca habías unido entre sí. No porque fueran importantes por separado, sino porque ahora forman un dibujo. Como esas estrellas que, vistas una por una, parecen puntos sin relación. Hasta que alguien dibuja la constelación. Las estrellas no han cambiado. Siempre estuvieron ahí. Lo único que cambia es la forma de mirarlas. Con tu vida ocurre algo parecido. Los recuerdos siguen siendo los mismos. Lo que cambia es el lugar desde el que los observas. Y, de repente, entiendes por qué aquella afición desapareció. ¿Por qué dejaste de llamar a ciertas personas? ¿Por qué empezaste a contestar con menos entusiasmo? Porque ya casi nunca propones planes. Durante años pensaste que eran cosas independientes. Ahora empiezas a sospechar que todas hablaban del mismo proceso. Y esa sospecha produce una sensación muy extraña. Porque no puedes enfadarte con un día concreto. No existe un culpable. No hay un instante exacto al que señalar. Solo hubo muchos días normales. Demasiado normales. Y quizá esa sea la mayor paradoja. Lo que más termina transformándonos, casi nunca entra en nuestra vida como un acontecimiento. Entra como una rutina. Y las rutinas tienen una manera muy silenciosa de cambiar el paisaje. No lo hacen de golpe. Lo hacen centímetro a centímetro. Tan despacio, que el ojo termina acostumbrándose. Hasta que un día alguien abre una ventana. Y descubres que llevabas demasiado tiempo mirando siempre la misma pared. Es en ese instante cuando muchas personas sienten algo parecido a la nostalgia. Pero no siempre es nostalgia. A veces es reconocimiento. Reconoces a la persona que fuiste. Y, al mismo tiempo, reconoces que ya no ocupas el mismo lugar frente a la vida. Lo difícil es que, durante unos segundos, no sabes qué hacer con ese descubrimiento. Porque una parte de ti quiere recuperar inmediatamente todo lo que perdió. Quiere volver atrás. Quiere pensar que todavía es posible regresar exactamente al lugar donde todo empezó. Pero aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. La vida casi nunca funciona hacia atrás. La persona que fuiste no está esperándote donde la dejaste. Porque ella también pertenecía a un momento. A unas circunstancias. A una forma concreta de mirar el mundo. Y comprender eso puede dar miedo. Pero también puede aliviar mucho. Porque quizá el objetivo nunca fue volver a ser quien eras. Quizá el verdadero descubrimiento consiste en entender cómo has llegado hasta aquí. Porque solo cuando entiendes el camino,
Dejas de sentir que el cambio apareció de la nada. Y empiezas a verlo como lo que realmente fue. Un proceso. Silencioso. Lento. Casi invisible. Pero profundamente humano. Y quizá ahí está la parte más importante de todo este proceso. Durante todo este tiempo pensabas que el cambio había ocurrido a tus espaldas, como si ya fuera demasiado tarde para entenderlo. Pero ahora hay algo que ya no es igual. Antes estabas cambiando sin darte cuenta. Ahora puedes verte mientras ocurre. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo el lugar desde el que empiezas a vivir tu propia historia. Quizá no puedas volver a ser exactamente la persona que fuiste, y quizá tampoco lo necesites. Porque ahora hay una diferencia que antes no existía. Antes estabas cambiando sin verlo. Hoy al menos, has podido detenerte a mirarlo. Y a veces los cambios más importantes no empiezan cuando haces algo distinto. Empiezan cuando ya no puedes seguir mirando tu vida de la misma manera. Si mientras escuchabas este vídeo, ha habido algún momento en el que has sentido que esto también te ha pasado a ti, quizá este sea tu sitio. En este canal, seguimos poniendo palabras a esas partes de nosotros, que muchas veces vivimos en silencio. Si quieres seguir recorriendo ese camino, puedes suscribirte. Y si hay una frase de este vídeo que se ha quedado contigo, déjala en los comentarios, a veces una sola frase basta, para que otra persona descubra algo de sí misma.